graves en las que después no solamente se ve comprometida tu salud, se ve comprometida tu familia, tu economía y pierdes absolutamente todo. Algo con lo que comienzo muchas veces las conferencias es, si no tienes tiempo para tu salud, tendrás que hacer tiempo para tu enfermedad. Todo, Lucy, porque cuando nosotros entendemos también que puedes ir a esa conciencia a través de diferentes vías, también la alimentación es una de ellas. ¿Por qué trabajo específicamente el tema de alimentación? Porque básicamente yo despertaba con dolor y me acostaba con dolor. Es como tú dices, o vivir o morir. ¿Y qué te hace activarte? El miedo. Lamentablemente es así. Claro, el miedo puede ser tu activador en ese Que momento. es el consumidor de todo, encuentro Exacto, yo. La persona que tienen ese miedo y sienten ese miedo, sin entender que si tú atraviesas el miedo y te lo saltas, vas a encontrar tu grandeza. Hola, aquí nos encontramos con Carla Rebollo, periodista investigativa en salud alimenticia. Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás? Hola Lucy, qué gusto, me encanta estar acá. Me encanta que estés aquí nuevamente en Casa Cúcuta. Me encanta, es un lugar y una energía maravillosa que es importante compartir y transmitirla también. Gracias. Ahora dime, ¿curar o prevenir? En este mundo que tenemos tantos dilemas con la medicina actual, ¿cuál es el camino? Lo ideal sería prevenir. Es como que en un mundo perfecto deberíamos tener esa lógica y esa dinámica para prevenir. Entonces, si realmente tuviésemos un sistema de salud enfocado en prevenir, no tendríamos cada vez más hospitales, no tendríamos cada vez más gente enferma a más temprana edad. Entonces, eso es por un lado en un mundo ideal. Ahora, en el mundo real en El el que actual. actualmente estamos, lamentablemente actuamos siempre a raíz de una crisis, a raíz de un detonante. Entonces, si te das cuenta, y eso también nos pasa a nosotros, es decir, en algún momento ya te voy a comentar cómo pasó en mi caso, pero si no estamos como 25 kilos de más, no comenzamos a trabajar nuestra alimentación. Y aún O así, personas que sí, están en 25 kilos de más, que o por luego ahí ya sí suben a 50. rebajan las libras y ya se sienten como que ahora tengo, o sea, plan abierto para seguir alimentándome, pero no se alimentan correctamente. Exacto, porque el foco está en bajar de peso y el foco no está en su salud. Cuando el foco está en tu salud, ahí haces un trabajo integral y automáticamente tu cuerpo va a regularse y vas a ir al peso que te corresponde, sin necesidad de hacer un trabajo forzado. Pero eso es cuando te enfocas en tu salud. Por otro lado, no vamos, por ejemplo, al dentista o al odontólogo hasta que te está Un muriendo dolor de muela, de exacto. dolor, estás muriendo de dolor y realmente vamos en ese momento. Entonces, estamos en un mundo de, en su generalidad, reactivos. ¿Y por qué entiendes que las personas no entienden que tu salud empieza por tus dientes, por tu salud bucal? Que es muy importante. Exacto, exacto, pero no hay, una vez más, toda esa, si quieres, educación que debería estar incluso hasta en la primaria y secundaria en el colegio, que te empiecen a ser consciente de lo importante de tu salud bucal, de lo importante de la alimentación. Entonces, las materias que debíamos tener ahí, por ejemplo, entre alimentación consciente, higiene bucal, salud bucal y todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Y cuando hablas Entonces, de desde ahí alimentación consciente, ¿a qué te refieres? a que seamos conscientes de cómo estamos alimentando nuestro cuerpo, que hoy en día ya se ha perdido eso porque estamos basados en que a través de facilitarnos la vida, microondas, qué sé yo, cosas rápidas, sopas que las hacemos de Uy, manera microondas, lo instantánea detesto. y demás, claro, estamos acostumbrados a que nos facilitemos, entre comillas, la vida y no estamos haciendo un uso consciente de nuestro gran poder al momento de alimentarnos. Entonces, desconocemos y estamos ya desconectados de esa parte de conciencia nuestra. ¿Cómo sugerirías una alimentación sana? Partiendo primero por, Comenzando desde lo actual como estamos, como vivimos hoy día. partiendo de entender que todo lo que comes, piensas y sientes genera química hormonal, capaz de sanar o capaz de enfermar. Entonces uno decide. No es necesario que ya estemos con una diabetes, con un cáncer, enfermedades autoinmunes o demás para comenzar a hacer un cambio en nuestra alimentación. De hecho, ese es el gran dilema en este momento y nos damos cuenta que hay cada vez más personas enfermas a más temprana edad. ¿Por qué? Porque no estamos siendo conscientes de todo esto que te menciono, lo que comes, piensas, sientes. Entonces, es importante trabajar una alimentación, si quieres, conectada con la creación. La misma inteligencia infinita que te ha creado a O ti, sea, como que es me una ha creado a alimentación mí, en sanación.
Exacto. Es una inteligencia infinita la que nos ha creado en general. Ujú. Entonces, esa inteligencia infinita también ha creado lo que sale de la tierra y de los árboles. Entonces, ¿cuánto de eso natural hoy en día tenemos en nuestros platos? Por ejemplo, Bueno, ¿cuántos muy poco, fitonutrientes, claro. micronutrientes, que son lo que realmente tiene la potestad de reparar células, tejidos y órganos? Sin ir lejos, si nos ponemos a pensar, un mono, cualquier mono, en el más promedio en el África, Ujú, ujú. consume 20 veces más o 25 veces más fitonutrientes que un ser humano. Y claro, cuando vemos en la naturaleza, no vemos a monos con cáncer, elefantes con diabetes, porque es simplemente en el hábitat donde ellos conscientemente, bueno, incluso sin necesidad de ser racionales como nosotros, pues comen lo que la naturaleza les da, Les probé, les claro, provee. claro. Ese sería un punto de partida. Yo sé que para muchos el comenzar a trabajar desde, si quieres, las plantas, una alimentación se les dificulta. ¿Por qué? Porque desde pequeños estamos acostumbrados a que nos vuelven adictos literalmente Al azúcar. al azúcar y a muchos otros ultraprocesados. Un niño, por ejemplo, ¿qué está consumiendo hoy en día? Y Una en los mamá, colegios también, de ese es una dieta, otro o sea, tema. completa. Lucy, ese que tú mencionas es un Mm. tema que es muy, muy fuerte porque no hay conciencia sobre cómo ayudar a los niños a mantenerse en salud. Entonces, sin ir lejos, en el colegio de mi hija para el Día del Niño, de mis hijos pequeños, tengo Ujú. dos pequeños, una de 8 y uno de 4, pues yo sé que por querer hacerlo bien, no por ninguna otra intención, los papás van y les llevan donas, masitas, chocolates y demás, y hubo muchos intoxicados. Entonces, no somos realmente conscientes de todo lo que va a llevar y acarrear eso, porque ya en el curso de mi niño de 4 años hay niños con prediabetes. Sí. En el curso de mi niña también Ujú, con ujú. problemas neurológicos muy fuertes. Es decir, Y obesos también. y eso Sí. es Síntomas ya de simplemente obesidad y a resultado. una edad muy temprana. Es el resultado de toda esta dinámica, pero preferimos llevarlos a hacer procedimientos muy duros para ellos que tienen que ver con inyecciones, por ahí tratamientos médicos y demás, pero no estamos haciendo nada con el origen, no vamos a la causa. Entonces, eso es importante para comenzar una alimentación saludable. Pero respecto a lo que me decías antes también, entre prevenir y curar, lo ideal sería prevenir. Pero ahora que estamos con tanta gente enferma a más temprana edad, pues es necesario reparar células, tejidos y órganos. ¿Eso es posible? Sí es O posible. sea, que sería interesante si se pudiera hacer unas clases de prevención, inclusive en las escuelas. O sea, comenzar desde niños, ¿no? Como una clase de alimentación. Mi niño volvía con los 4 años que tiene, con toda su canasta y me dijo, mamá, está en un colegio donde hablan todo el tiempo inglés y me dice, mamá, mi miss no sabe que no como azúcar. Y me trajo toda la bandeja llena. Y la otra cara fue pues obviamente mi hija, que sí tiene como toda la información, en mi casa comemos muy sano, pero también viene la influencia. Claro. Entonces ella llegó con su canasta vacía y con infección y no pudo ir al paseo al día siguiente. Y yo le digo, mira mi amor, tú tienes la posibilidad, porque muchas personas me dicen, sí, pero ¿cómo hacemos? Porque todo el mundo está acostumbrado a darle a los niños, sobre todo chatarra, todo el Todo el tiempo. tiempo. Entonces, es sí concientizar a los niños. Yo no me voy a volver loca ni mucho menos. Yo le dije a mi hija, mi amor, mamá, lo siento. No, ese es un tema tuyo. Ha sido tu decisión. ¿Cómo te sientes? Muy mal. Pero igual también tener un balance, porque a veces también los niños Exacto. también cuando son muy orgánicos también se enferman. Exacto, no, el tema es que puedas tomar una, que puedas tomar dos, y eso le digo igual O a sea, las que no se personas. cohíban, pero Exacto, tampoco es tenerlo como la primera, o sea, indicación de alimentos. exacto. En mi casa, si ellos manejan una alimentación muy, muy basada en jugos, en vegetales, en plantas, en hamburguesas de lenteja, de quinoa, o sea, es decir, hacemos muchas cosas. Muchas personas me dicen a mí, por ejemplo, oye, Carla, ¿y qué comes? ¿Lechuga? Y le digo, porque todos piensan que como Ah, yo como solo mucha lechuga, lechuga. pero como si fuera algo que no tiene A otras mí me cosas encantan las más. ensaladas, me encantan. Bueno, son Pura fuente de maravillosas, agua. es cierto. Pero bueno, todo esto lo tuve que aprender también a raíz de lecciones fuertes que te da la vida, ¿no es cierto? Y es a partir de eso que ahora esta información la llevo no solo a mis hijos, sino ayudo a las personas a sanar su cuerpo físico a partir de desintoxicación y alimentación curativa. ¿Qué quiere decir? Cuando tú limpias el cuerpo hace lo que sabe hacer, que es sanar. Claro. Nadie Ujú. más que el cuerpo es el que es completamente capaz, en su infinita sabiduría,
de regenerar todo cuando ya no está luchando con tantas toxinas. Y hoy en día, Lucy, vivimos expuestos a un bombardeo Muy básicamente grande, constante, constante. diario, Ujú. porque en el aire ya estamos respirando metales pesados, en el agua que tomamos, en la pasta de dientes con la que cepillamos la boca. Todo esto no lo tenían nuestros abuelos ni nuestros bisabuelos. Es decir, ellos no estaban rodeados, por ejemplo, de la cantidad de radiación que hoy tenemos, antenas 5G y todo el tema de telecomunicación que viene con la tecnología, que está bueno, pero también hay que trabajar internamente con más razón en la alimentación y en dispositivos que te permitan evitar esas ondas Sí, electromagnéticas esas dañinas en tu radiaciones. cuerpo. Ujú. ¿Qué aconsejarías a todas las madres que hoy nos están escuchando de cómo alimentar mejor a sus hijos? O sea, ¿cómo hacerlo? Porque a veces uno también impulsa y quiere que se alimente mejor, pero están ya socialmente influidos, o sea, a todo alrededor con todos los amigos de comer, como dices tú, chatarra. Ujú, ujú. Bueno, si ya están los niños acostumbrados a comer chatarra y no te toman nada que no sea gaseosas o papas fritas o todas las O cómo le quitas la bollerías, gaseosa. Hay muchos niños que le encanta la gaseosa y eso es un dilema, que exacto, no se la quiere quitar de la noche a la mañana y, o sea, no entienden porque el azúcar es adictivo. es muy Es adictivo. adictivo y por eso te decía que nos vuelven adictos desde que nacemos, porque hay recomendaciones incluso de algunas papillas y cereales que los almacenes y en las tiendas te dicen cero azúcar y cuando tú realmente ves los ingredientes, te dicen, por ejemplo, 75 gramos por porción. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, que estamos llenando a nuestros niños de azúcar sin saberlo, porque hay azúcar oculta en diferentes lugares. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya los niños están acostumbrados a todo eso? Pues es comenzar a darles opciones. Al principio no van a elegir la opción saludable, no van a elegir el jugo y demás, pero cuando tú sacas, por ejemplo, un día la gaseosa de tu casa y no hay más, oye, mi amor, hoy hay jugo, hoy hice esto, pero es que yo quiero y se encaprichan con el tema de la gaseosa y demás, pues tú déjalo ahí, que el niño en algún momento va a tener sed. Mm. Es decir, en esos casos, poco a poco haces el cambio. Y además, ¿qué me funcionaba mucho? Por ejemplo, a mí, hacerme muchas ensaladas, frutas, qué sé yo, agarraba la palta y mirando tele con los chicos. Y ellos son los que te van a pedir, es decir, no ofrecerles directamente o obligarles algo que ellos no han Igual también crecido comen también con lo que esa ven en dinámica. casa. O sea, se lo educas de temprana Sí, edad. Mis niños exacto. no toman gaseosa. Eso es Pero sí me he fantástico. encontrado viviendo en Estados Unidos que la gaseosa es un tema primordial. O sea, en cada casa hay mucha gaseosa. Y por eso hay tanto caso de Mientras que en diabetes. Europa, o sea, no tomamos la gaseosa. Exacto. Y además, subida de peso en los niños, obesidad. La obesidad. Es tremenda. Entonces, esa es una parte. Si comenzamos a implementar por lo menos algunas frutas, comenzamos a implementar alimentación natural en nuestros niños y comenzamos a imbuirnos un poquito de toda esa dinámica, pues ahí también en las redes voy compartiendo Ujú. recetas, jugos, cosas. Incluso, por ejemplo, hacemos trufas naturales, es decir, con todo natural, todo orgánico, galletas. Mis hijos me ayudan a hacerlas. Hemos hecho por ahí algún par de TikToks para que Entonces, también la gente devolverlos pueda, también dentro de claro, esa alimentación sana, pero hacerla divertida. exacto, porque más vale trabajar en la salud Ujú. que gastar tu tiempo, tu dinero, En tus medicinas para emociones. curarte, Exacto. que luego Porque te no lleva a es eso. normal estar enfermos, Mm. Lucy. No es normal tener un dolor de cabeza. No es normal tener dolor de estómago. No es normal que te duela nada. No es normal una enfermedad autoinmune. Lo normal es vivir en completa salud hasta el último día de nuestras vidas. Pero estamos tan acostumbrados a normalizar el dolor que parecería que tu gastritis fue por falta de omeprazol y no es así. No te duele la cabeza El por falta de omeprazol, uf, aspirina. No te sí. duele la cabeza por falta de aspirina, ni te duele, por ejemplo, la espalda o algún músculo por falta de un calmante. Hay un proceso claro interno que el cuerpo necesita limpiar Al igual para también que la poder medicina también es recuperar. otra adicción, pues también es adictivo. Exacto, y no solo Y eso, las sino que farmacéuticas tampoco ayudan. dañan mínimamente el hígado y los riñones. Si tú Ujú. lees un prospecto a profundidad, te vas a dar cuenta que evidentemente no estoy diciendo que nunca se tomen medicamentos, en algún momento puede ser de suma urgencia, sin embargo hay que ser conscientes de cómo estamos implementándolos, porque Claro. uno es que te autorrecetas, para lo que fuera parecería que son dulces para tus niños o para ti mismo.
Lo mínimo que hace eso es dañar tu hígado y tus riñones. Y si vas un poquito más adentro con el prospecto, te vas a dar cuenta de todo lo complejo que genera internamente, porque una vez más, son químicos que no han sido creados por esa misma inteligencia infinita que te ha creado a ti. Ujú. Entonces, no resuenas, trabajas el síntoma, le tapas la boca al síntoma, pero eso no quiere decir que Que no se ha esté ido. pasando No, exacto todo lo que está al pasando contrario, con la le tapas la enfermedad. boca y va incrementando más. Es como cuando manejas un auto, por ejemplo, Ujú. y por ahí le tapas con un sticker o unas cintas eh, el medidor de gasolina. Porque no lo veas, no significa que en algún momento Exacto, se que te no va se a esté parar. corriendo, claro, claro. Se va a parar ese vehículo y vas a tener que hacer algo al respecto. Entonces, lo mismo. Entonces, somos tan confiados, Lucy, de que estamos bien, nos sentimos bien, y mucha gente me dice, pero de un día para el otro, yo perdí mi salud. De un día para el otro, ahora estoy con presión arterial alta, estoy con una cosa, la otra. Es que no fue de un día para otro, fue mucho tiempo. Ahora, la buena noticia es que el cuerpo en poco tiempo, Lucy, según la experiencia, porque hemos venido desarrollando un método en estos 10 años, que básicamente es un mapa que te permite ir como más directo, las personas están sintiendo efectos en su salud en las primeras semanas. Es impresionante cómo es que tu cuerpo comienza a recuperar esa memoria celular Ujú. y comienza a Memoria ir selectiva. eliminando esos dolores. Y el tema es que acá trabaja de manera integral. El cuerpo no te dice, primero que no sabe de enfermedades. El cuerpo cuando tú naces, Lucy, no te dice, esto es un Hashimoto, esto es una fibromialgia. No, eso no existe. Esos son nombres que le da obviamente la medicina convencional a un conjunto de síntomas, pero el cuerpo en sí solo sabe de equilibrio o desequilibrio. Entonces, si estás en desequilibrio y en toxicidad, tu cuerpo va a comenzar a hablarte. Si tú no le haces caso, va a comenzar a gritarte. Claro, Y si sigues sin hacerle caso, pues vas a tener que enfrentar situaciones muy graves en las que después no solamente se ve comprometida tu salud, se ve comprometida tu familia, tu economía y pierdes absolutamente todo. Algo con lo que comienzo muchas veces las conferencias es, si no tienes tiempo para tu salud, tendrás que hacer tiempo para tu enfermedad. Yo completamente. lo hice Sí, cien por hace mucho ciento. tiempo y por muchos años. Entonces, no es lindo, no viene la enfermedad y te dice, oye, Lucy, puede pasar, se arremete en tu vida y es algo con lo que muchas veces no sabes cómo lidiar. Entonces, lo Entonces, ideal ¿dónde es empieza prevenir. Carla con esta investigación de salud alimenticia? Ujú. O sea, ¿cuál fue o sea, tu luz, lo que te dice, sabes que tengo que cambiar mi forma de alimentarme? Pues soy comunicadora social y como muchos comunicadores, periodistas y mucha gente que no tiene tiempo para muchas cosas, pues vivía trabajando muchísimo. Me levantaba a 4 de la mañana, producía un programa matinal, luego producía noticieros, manejaba jefatura de imagen institucional, gerencia comercial, es decir, cada una de esas cosas por sí mismas te tomaba como mucho tiempo durante el día. Y llegaba a la 1 de la mañana a mi casa. O sea, que Entonces, estabas burnout. exacto, no solamente estresada, sino que mi dinámica era pésima en alimentación, en ser consciente de que lo que estaba haciendo me iba a llevar a pagar facturas muy altas. Entonces, de repente me comía lo que podía, Sí, hamburguesas, cualquier cosa que agarrabas combos, en la calle. y me levantaba gateando, si quieres, para tomar esas bebidas energizantes, esas que están llenas de taurina, que todos conocemos y que te suben la energía por un momento, pero internamente te están haciendo mucho daño. Y después de eso, a las 8 de la noche, cuando yo tenía que hacer el noticiero central, pues volví a tomarme una de esas porque ya estaba otra vez en el piso de energía. Y como me la tomaba otra vez, llegaba a mi casa a la 1 de la mañana sin sueño y sabía que tenía 3 horas para dormir. Entonces me tomaba alguna Una pastilla pastilla para para dormir. dormirte, claro, Entonces, imagínate ese ritmo por un tiempo corto, porque a mí me claro. tomó como 2 meses, Nada, un pero, tobogán. pero con una larga data de mala alimentación, Ujú. me generó que en un punto pues se me paralizó la mitad de mi cuerpo, la parte derecha. Entonces, incluso en el noticiero, una vez tuvieron que entrar con camillas, ambulancia y demás, porque yo estaba presentando noticias y se comenzó a paralizar la mitad de mi rostro. Eran como ataques que a mí me daban de repente, es como que no sabía en qué momento y era muy frustrante porque en cualquier momento, en pleno noticiero, en pleno programa de televisión, subiéndome a un taxi, alcanzaba a decir Tenías un solamente episodio. clínica, ¿no? O sea, y me decían que esto se iba a ser más Sí, a permanente seguir cada vez. incrementando. Y no solo eso, pues aparte tenía gastritis crónica nerviosa, hernias de disco, presión arterial alta, o sea, era un Wow, combo de todo. patologías y te estoy hablando de hace 12 Claro, porque años. una cosa te afecta a la otra y si no le pones el paro, te va a seguir Claro, y afectando. vas a Y seguir son tus desarrollando. señales que no estás escuchando. Exacto. Entonces tuve que frenar de golpe porque en ese momento en el que uno pierde la salud, busca desesperadamente las opciones, circunstancias o que te digan qué hacer para tú salir de ahí. Y cuando finalmente yo dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Y me dijeron, bueno, que
ay Carla, no te estreses, escribe con la izquierda. Ahí fue donde yo dije que basta, debe haber otro camino. Incluso ya me anticiparon que se iba a paralizar la otra mitad y que mi vida iba a ser postrada en una cama de hospital. Y en ese momento tenía un hijo de 12 años, el mayor que hoy tiene 24. O sea, no podía darme O sea, ese fue tu llamado. ese lujo, si Pero tuviste quieres. que caer tan, o sea, tan ya de estar postrada en una cama para entender que ahora sí tengo que hacer el cambio. Exacto. Por eso te decía, no es que juzgamos a las personas por llegar a eso, sino que tratamos de abrir un poquito los ojos para decir, tú no tienes que llegar ahí, tú no tienes que estar en una cama de hospital, tú no tienes por qué generarte esa enfermedad, tú no tienes por qué generar ese sufrimiento, y no solamente a ti, a tu familia, tú puedes sanar en salud, y eso es posible, Lucy, porque finalmente cuando dije, basta, debe haber otro camino. O sea, ya Ahí cambió con comencé a esa investigar alimentación, que comenzó a cambiar, también cambió tu forma de pensar, de ver las cosas, tu todo. espíritu. Todo porque ahí se involucran muchas cosas. Estaba mi hijo, estaba la vida y propósito, estaba qué Ujú. estoy haciendo acá, estaba el pensamiento de ¿y qué va a pasar si mi hijo se queda solo? ¿Me entiendes? O sea, no Claro, había claro, como claro. opciones. Mm. Entonces yo tuve que tomar la decisión, comencé con Y esto de, también que eras mamá soltera, exacto. En realidad, claro, porque el papá de mi hijo se fue cuando él era muy niño y nos terminamos divorciando muy pronto. muy jóvenes. Entonces yo fui por la vida con mi hijo. Entonces éramos los dos. Si bien está la abuela, están mis papás, qué sé yo, no es lo mismo porque él me tenía a mí y yo lo tenía a él. Entonces es muy importante, por eso en esos casos, que tomemos acción, mejor si es antes, mejor si es en salud. Y si ya estás pasando por algún episodio o problemática de salud, pues frena, para, aprende, capacítate, porque eso es lo más importante. Lucy, yo comencé a capacitarme con los más expertos en alimentación curativa, trabajaba la parte de alimentación consciente y después terminé igual entre todas las enseñanzas del doctor Bruce Lipton, de Greg Braden, del doctor Joe Dispenza, es decir, me tomaba seminarios y realmente invertía en mí, porque en un punto, pues uno de esos seminarios que te cuesta entre 5,000, 10,000 dólares, oye, tú terminas pagando porque finalmente lo que vas a aprender y después Sí, pero es una reproducir, inversión en ti. exacto, va a generar que tú puedas hacer ese camino. Entonces, en muy poco tiempo, Lucy, en 3 meses, yo comencé a movilizarme con normalidad. Es decir, Y con mi mucha gastritis, autoeducación. mi gastritis había bajado muchísimo, de hecho, se eliminó hace muchos años. La presión alta, ya sentí cambios a las 2, 3 semanas. La parte física de la parálisis de mi cuerpo, pero fue una decisión, Lucy, muy comprometida. O sea, dije, basta, ¿basta qué? Sí, A lo que tocaste me a enferma. fondo y es prácticamente, o sea, o muero o vivo. Exacto, ¿Y qué estás hago? ahí. Y hay mucha gente Y un ahí plan en de este acción. momento. De las personas que te están viendo y que nos están escuchando hablar, Lucy, Ujú. hay muchas personas que están en ese punto, pero que aún todavía están viendo qué opciones van a tomar y cuando se les acaban las opciones y es como que lo último, dicen, a ver, ¿qué puedo hacer con mi alimentación? Cuando en realidad debería ser lo primero. Lo que pasa es que yo también entiendo que muchas personas, o sea, cuando llegan a ese punto que te refieres, también es también porque ignoran mucho a su ser interior, a esa voz que le está diciendo, tienes que frenar, tienes que parar. O sea, ignoramos. Vivimos en esa carrera y más como madre soltera, tienes que seguir, o sea, adelante, tienes que producir, pero también ignoras todas las señales. Hasta que ya Exacto, te caes a un punto tan bajo, o sea, decir, ¿sabes qué? Te paralicé porque no escuchas. exacto, Y mientras no escuchaba anteriormente, te sigues repitiendo todos los patrones con diferentes ejemplos y todavía caes y no escuchas. Y vuelves a repetir otro patrón nuevamente y caes y no escuchas. Hasta que dices, bueno, ya, tú vas a tocar fondo. exacto. Ahí te despiertas. Sí, porque en Pero en realidad tu no caso tiene que ser hasta ese también tuviste punto. aquel impulso de decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar y me voy a autoeducar. Sí, completamente. Completamente es lo que dices, Lucy, porque la vida te va poniendo pruebas, retos. De hecho, la vida en sí nunca va a querer que tú estés mal, que tú estés luchando con alguna enfermedad, ni mucho menos. De hecho, es todo lo contrario. Para eso van las pautas, las luces y las alertas, a las que no haces caso y después viene más fuerte, y después viene más fuerte, y Mucho después más viene una fuerte. cachetada de esas que te tumban en el piso y que realmente tienes que hacer algo al respecto, porque es como tú dices, o vivir o morir. ¿Y qué te hace activarte? El miedo. Lamentablemente es así. Claro, el miedo puede ser tu activador en ese Que es momento. el consumidor de todo, encuentro Exacto, yo. La persona que tienen exacto, ese miedo y sienten ese miedo, sin entender que tú atraviesas el miedo
y te lo saltas, vas a encontrar tu grandeza. Pero Exacto. tienes que tocar a fondo Y y cruzar el definir, miedo, no ponerte cómoda en la exacto, posición de la no víctima, ¿no? La ponerte posición cómoda, victimaria. ponte cómoda y te espera una serie de Te cachetadas de la agachas más vida fuertes más aún. fuertes. ¿Qué cambia en nuestro cuerpo cuando cambiamos la alimentación, ya sea en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestras emociones? Todo, todo, Lucy, porque cuando nosotros entendemos también que puedes ir a esa conciencia a través de diferentes vías, también la alimentación es una de ellas. ¿Por qué trabajo específicamente el tema de alimentación? Porque básicamente yo despertaba con dolor y me acostaba con dolor. Entonces, en ese momento no estaba la opción, por ejemplo, de meditación de la mente, aunque sé que la mente es muy poderosa y eso le pasa a muchas personas. Si tú estás en este momento atravesando cualquier dolor, cualquier enfermedad autoinmune o lo que fuera, y en este instante alguien te dice, ok, vamos, medita o toma el poder de tu mente y no tienes esa capacidad porque no es que no quiera a las personas hacerlo, Lucy, sino que no sentimos en ese momento como el impulso de hacerlo porque te duele tanto el cuerpo físico que no llegas a poder conectarte. Entonces, ¿cómo trabajamos? Y ayudamos a apagar ese incendio interno que está generándose, primero con alimentación. Cuando tú limpias tu cuerpo con alimentación curativa, el cuerpo hace lo que sabe hacer y comienza a reparar y comienzas a sentirte no solamente con más energía, sino que los dolores se van como primero disminuyendo y después desapareciendo. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente tu intestino tiene que ver con tus pensamientos. Alguien me preguntaba alguna vez, oye, ¿y qué tiene que ver, Carla, la depresión con lo que comes? Tiene Oh, todo que ver. 100%, cien por Por algo ciento. el Sí, sí, intestino es claro, un segundo claro. cerebro. ¿Por qué es un segundo cerebro el intestino? Ya tiene más de 500 millones de Ujú. neuronas. Entonces tiene una conexión directa. Tú comes Es que chatarra el y intestino es nuestro piensas cuerpo. chatarra. Mm. Comes chatarra, piensas chatarra. Entonces, o piensas chatarra, te vas a antojar chatarra y así sucesivamente. Cuando comenzamos a hacer un cambio desde la conciencia, desde el propósito y compromiso con nuestra vida y con nuestra salud, todo va a cambiar. En cierto punto, tu claridad mental se va a asentar. Vas a comenzar a ver las cosas de otra manera. Tu calidad mental de lo que comes, piensas, sientes, tiene todo que ver. El cuerpo no distingue, Lucy, por ejemplo, de dónde viene la información. Es decir, lo que comes, piensas y sientes genera química hormonal, capaz de sanar o capaz de enfermar. Entonces, es como que comes bien, te hace un check. Comienzas con tus pensamientos más proactivos y positivos, Ujú. check. Emociones, check. Entonces, es importante trabajar después de apagar el fuego que se ha generado en el cuerpo por nuestro descuido. Es importante que después trabajemos también pensamientos y sentimientos. Comenzamos a escoger nuestros pensamientos como cuando escoges tu ropa todos los cien días. por ciento. Ese es un Mm. ejercicio que hay que hacer constantemente porque esos pensamientos van a generar emociones y nosotros a través de las emociones también estamos disparando todo tipo de enfermedades. Están el origen emocional de las enfermedades, el origen físico de las enfermedades. Hay muchos orígenes para generar enfermedad física, que es lo que tú decías, es la alerta de la vida que te está diciendo, oye, basta, levántate. Entonces, para mí ha Claro, sido un levántate, camino ámate más y cuando te amas más, te vas a curar más. y es a partir del agradecimiento, Lucy. Yo soy una agradecida infinita Sí, sí. Es con el mi regalo de vivir en crisis. gratitud. Con esa crisis, porque muchos me decían, pero ¿cómo puedes dar las gracias a una crisis? ¿O cómo una persona puede dar las gracias a su cáncer o a su enfermedad autoinmune? Porque le está permitiendo mirarse, te está permitiendo decir Mm. alto, te das la vuelta, te atiendes a ti como persona. Lo que sea que estés atravesando, no importa cómo le llames, acuérdate que el cuerpo no reconoce ni sabe de enfermedades, sabe de equilibrio o desequilibrio, no importa, llámale lo que quieras. Quítale la etiqueta a ese cáncer, a esa diabetes, date la vuelta, mírate, ámate, sea agradecido o agradecida y por ahí comenzamos. Entonces, ese agradecimiento, ¿por qué? Porque vas a aprender a alimentarte, porque vas a aprender a pensar con amor, porque vas a aprender a sentir con agradecimiento. Y eso es lo que hoy en día necesitamos a gritos, Lucy, a gritos, porque estamos en una sociedad en la que cada vez hay más niños enfermos, hay más personas enfermas a más temprana edad y Y hay más creemos dietas. y hay todo tipo de dietas, todo tipo de información que a veces se contradice una con la otra y por eso quedamos tan confundidos. Claro. ¿Y qué opinas de las dietas keto? Bueno, primero que la dinámica, por ejemplo, que elimine cualquier tipo de frutas, es una dinámica que simplemente no la recomiendo. Y no la recomiendo por algo muy claro y muy específico, que es que la glucosa
sanadora de las frutas, cuando además tú la ingieres y la combinas con las sales minerales de los vegetales, estás generando una fusión de salud. Es básicamente la llave que permite abrir tus células, regenerar células, tejidos y órganos. Entonces, primero, hay muchas personas hoy en día privándose de las frutas. Pero qué extraño, porque te dicen, las frutas te generan enfermedad, pero ahora pongámonos a pensar. Sí, porque muchos creen que lo que genera es mucho azúcar. Exacto, pero pongámonos a pensar, mucha gente se ha privado de las frutas. ¿Y cuál es el resultado? Yo sigo viendo más gente enferma a más temprana edad. Entonces nos estamos privando de uno de los alimentos más curativos de la naturaleza, que son las frutas. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, con respecto al tema keto, pues yo voy en otra dirección completamente diferente. Y te explico por qué. Porque cuando tú mezclas, por ejemplo, azúcar, que yo sé que muchos van a decir adiós al azúcar, pero la gente no está tan en conciencia de eso, y lo mezclas con grasa, eso sí es una combinación que en tu cuerpo se va a traducir en hígado graso, Sí, es en letal. tus huesos en osteoporosis, en tu cerebro con Alzheimer o con Parkinson, con todo tipo de enfermedades. Este tema de los ultraprocesados, grasas o las mismas dietas keto altas en grasa, yo te explico que funcionan en una primera parte. ¿Por qué? Porque eliminas todo tipo de procesados, ultraprocesados, y cualquier persona que elimine en cualquiera de las dietas ultraprocesados, algo va a mejorar porque estás parando lo que te enferma. Lo que sigue a continuación es que nos estamos llenando tanto de grasa, Lucy, tanto de grasa, sin saberlo, que estamos generando más casos de enfermedades cardíacas. Muchísimos. Entonces vas tapando venas y arterias sin darte cuenta, porque si tú ves ahora, por ejemplo, grandes futbolistas, físico-culturistas, atletas de alto rendimiento que a veces están en pleno partido y tienes una Sí, muerte caen como súbita, muerte súbita, sí. ¿por qué? O sea, un paro Sad. cardíaco, eso sucede en un instante. Lo provocaste por mucho tiempo porque nos están acostumbrando a comer grasa literal, Lucy, hasta la muerte. Literalmente estamos consumiendo grasa hasta la muerte. Y si no somos capaces Sí, no vamos de de la bajar, keto, no vamos a la Atkins prácticamente. claro, y si no puedes bajar radicalmente las grasas que hoy consumes, y te estoy hablando incluso de las buenas, enseguida te doy la lógica de toda esta dinámica de desintoxicación, pues estamos haciendo primero que tu cuerpo no elimine metales pesados y toxicidad. ¿Por qué? Porque las grasas son lípidos, entonces van a encapsular los metales pesados y no los vas a eliminar. Entonces va a ser como una bomba de tiempo. Estamos generando que mucha gente coma más grasa sin saber a profundidad cada uno de los riesgos que esto genera. Entonces, de hecho, en la alimentación curativa bajas al menos en un 50% el consumo de grasas, y cuando consumes grasas, pues no lo hagas en la mañana. Por ejemplo, si vas a hacer una limpieza de tu cuerpo y comenzar una dinámica de alimentación curativa, puedes hacerlo eliminando durante al menos toda la mañana y parte de la tarde las grasas, y escoges en la noche, por ejemplo, alguna grasa buena. Te estoy hablando de palta, que se llama también aguacate en otros países, un poco del aceite de coco, un poco de las almendras, lo que fuera. ¿Por qué en la noche? Porque el cuerpo en la mañana tiene un poder desintoxicador muy fuerte, desintoxicante. Y cuando tú comienzas con la limpieza, por ejemplo, que de hecho si ya quieren comenzar con 2 pasos importantes para poder ayudar a tu cuerpo, pues en la mañana te tomas medio litro de agua con medio limón exprimido. Eso va a ayudar a que todas las toxinas que tu hígado previamente ha estado eliminando durante la noche, no solamente termines de barrer esas toxinas, sino que finalmente vas a hidratar tu hígado y tus órganos hasta los bolsillos más profundos, porque el agua hoy en día es un agua muerta la que estamos consumiendo, Lucy. Ya Completamente, no sí. hay minerales ahí, entonces necesitamos activarla de alguna manera con todas las propiedades del limón. Y si por alguna razón todavía tu cuerpo está sensible por alguna gastritis y demás, ojo que no es culpa del limón, es culpa de nuestros hábitos, porque el limón es alcalino además al ingresar al Y cuerpo. también el vinagre de manzana en el agua, la No recomiendo cucharada, los vinagres en procesos de el desintoxicación. apple cider. El agua con limón sí, el vinagre de manzana, incluso el de manzana no, en procesos de desintoxicación, porque cualquier vinagre lo que hace es que utiliza, por ejemplo, cualquier metal pesado que hayas ingerido, ya sea en el agua que te estás tomando o lo que fuera, penetre de manera más profunda a nuestros órganos. Entonces, en un proceso de desintoxicación no lo recomiendo. Sí el agua con limón, porque el agua con limón lo que va a hacer es permitir que todas esas toxinas y además otro tipo de tóxicos
se barran al momento que tú vas al baño. Cuando tú, por ejemplo, te levantas, tu orina es mucho más densa porque tu hígado hizo un trabajo, sacó toxinas. El agua con limón va a terminar de barrer esas toxinas por un lado. 15 a media hora después, si decides tomar un extracto medicinal, que en este caso nosotros le llamamos extracto medicinal, al jugo puro de apio, al de los palitos de Sí, apio, los pero TEMS. jugo puro, entonces estamos haciendo un trabajo también de limpieza, porque no solamente te elimina metales pesados, te está eliminando patógenos, tiene una vitamina C ¿Y única en su recomiendas el especie. apio mezclado con otros El apio en la vegetales mañana verdes o no? El ¿O apio en la solamente el mañana, apio? solo el apio, en la mañana. Después se hace un proceso y diferentes limpiezas según la persona, pero esto es como que el pilar que te va a permitir continuar. Ahora, vas a escuchar de muchos lugares que "Ay, el apio tiene mucha sal", pero a ver, otra vez, volvamos a la misma dinámica de las frutas. Olvídate de empezar que tiene mucha sal. Las personas que nos Exacto. están escuchando, o sea, solamente el empezar con el agua, con el pedito de limón por la mañana y luego un jugo de apio antes de un café, ya es un dilema para muchas personas. Exacto, pero justamente, a Yo ver, todas las mañanas me tomo la primera taza es de agua caliente con un poco de limón. Lo ujú, que dirían los italianos un canarino. Así yo empiezo mi día. Y después a la media hora me tomo mi café. ujú, Pero, y inclusive el jugo verde me lo tomo como a las 11 de la mañana, que sería el exacto, contrario. Debería exacto. tomar primero el agua mía, mi taza caliente, y luego el jugo de apio. Y el verde también, mío tampoco es verde completo. Tengo el apio, espinaca y también le echo una manzana, porque el sabor, la Claro, manzana me lo mejora mucho el sabor. tú puedes Y la durante el cucharada de día. agave también. Exacto. Tú puedes durante el día combinar los jugos de acuerdo además, no solo a tu criterio, porque muchas personas se frenan porque no saben cómo combinar. Primero, si es natural, está todo bien, tu cuerpo te va a avisar. Si te haces un jugo puro por ejemplo, de espinaca, puro, puro, y nunca te tomaste un jugo verde, tu cuerpo lo va a devolver Claro, me va a decir no inmediatamente y te va quiero, a decir, un exacto. Ajá. momento. Entonces, ve de a poco. Primero, ve de a poco. Combinaciones las puedes hacer, pero el primer jugo debe ser de apio por sus miles de beneficios. Es más, si la gente supiese, Lucy, cuán beneficioso es el apio para su salud, no existirían tantas personas enfermas a más temprana edad. Y esto es vital. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, del tema de la sal, yo O digo, sea, a a ver, beber y a comer apio. el tema de comer te hace bien, ojo, pero nada comparado con el extracto medicinal que es medio litro en la mañana. ¿Por qué? Porque un apio, si te lo comes, te va a hacer bien, sí, pero no te olvides que estamos en un mundo de toxicidad. Claro. Entonces, la clave para sanar es sacar más toxinas de las que entran. Entonces, primero, detienes lo que está generando enfermedad y los tóxicos, y por otro lado, agudizas el extracto medicinal, es decir, lo potencias en su máxima expresión para que pueda hacer un trabajo eficiente. Entonces, el apio de la mañana tiene que ser puro. Es puro en juguera lenta, es puro, puedes utilizar la sumidora si no tienes otra opción, pero el jugo de juguera lenta, que es la que prensa, no la Ujú. que corta, ese tiene muchos más beneficios. Ojo, ahora, si no tuvieses esa juguera lenta, que es como prensadora, puedes utilizar, por ejemplo, la licuadora, cortar en pedazos pequeños, pero no lo mezclas con agua. Entonces, una licuadora de alta velocidad te va a hacer un trabajo en el que tú moviendo vas a tener una especie de masa, puedes colar con un poquito de paño, un paño de algodón, perdón, y sacar el jugo. ¿Te toma un poquito más de tiempo? Sí. ¿Tu salud lo vale? Sí, mil cien por veces. ciento, claro. Entonces, ahí también se hace un trabajo importante. Ujú. Entonces, tenemos todo un proceso de desintoxicación en la mañana, Lucy, que no podemos interrumpir. Incluso si tú consumes, por ejemplo, alguna grasa buena, una palta, un aguacate, en la mañana va a suceder lo mismo que con los otros lípidos. Es un lípido que va a encapsular el metal pesado y no va a salir, y no lo queremos así. Y te vas a dar cuenta, porque las personas que comiencen a hacer, por ejemplo, estos dos simples pasos, van a comenzar a notar que su estómago les va a comenzar a funcionar mucho más rápido. Es decir, si incluso después de tomarte el jugo de apio puro tú vas al baño en la siguiente media hora, es porque estás más intoxicado. Entonces, es un parámetro también para ir midiendo eso y ayudar a muchísimos procesos de estreñimiento, Lucy, que hoy la gente está viviendo y que cree que es normal pasar una semana sin entrar al baño o 2 semanas o Claro muchos que no es días, normal, y claro. solamente es la punta del iceberg, porque todo Ujú, lo que se ujú. viene después es únicamente toxicidad y desequilibrio. Entonces, es una de las maneras. Y hay un proceso bastante más detallado, si quieres, en el que se trabaja con muchísima información de por medio, es decir, todo tiene un porqué. Creo que hemos venido
llevando toda la información lo más concreta posible en un camino lo más directo posible. Entonces, por ejemplo, en casos de diabetes, las personas se hacen ni a la semana, a los 3 días, una medición en glucosa en sangre y se dan cuenta cómo esto cambia, pero porque el cuerpo está cambiando, porque Claro, tú claro. estás cambiando. Y lo estás escuchando. ¿Y qué piensas de las dietas intermitentes? Los ayunos intermitentes. Bueno, los ayunos intermitentes para controlar todo esta ingesta de tóxicos que estamos acostumbrados, porque lamentablemente es así, pues funciona muy bien para eso. Para una alimentación específica para sanar, en nuestros programas no la recomendamos. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, ayunas por mucho tiempo, pues ya no vas a utilizar la energía, por ejemplo, de los vegetales. Cuando tú utilizas energía de vegetales, frutas, de alimentación curativa, esto funciona en la primera media hora, 1 hora, y después tienes que volver a darle ese combustible para que tus células sigan reparando. De lo contrario, si una persona me dice, no, con el apio yo estoy bien hasta el mediodía, resulta que todo ese tiempo no está funcionando con la energía del apio. Lo del apio se concluyó a la primera hora, hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces necesitas darle otro tipo de alimentos curativos para seguir el proceso. Si tú no comes por un tiempo prolongado, vas a estar funcionando a base de adrenalina. Entonces no es a base de una energía de algún Claro, alimento, es a claro. base de adrenalina que al final termina siendo corrosiva con algunos órganos. Entonces, por lo menos en este proceso de alimentación curativa, no lo recomendamos. Es bueno para bajar en muchos casos, que es el de la gran mayoría de las personas, la ingesta de ultraprocesados y tóxicos que te va a ayudar a hacer de alguna manera una limpieza, pero no por tiempos prolongados. No lo recomiendo por tiempos prolongados. Prolongados. Sí, como un break. Sí, como un break en el caso de que tú estás yendo con una dinámica pues de alimentación en la que quieres controlar todo eso y lo haces. Ya si estás con alguna patología importante y necesitas reparar tu cuerpo con alimentación curativa, es Ujú. otro camino completamente diferente. En tu mundo ideal, ¿cómo crearías conciencia alimenticia? Bueno, desde el vientre. En mi mundo ideal tiene que ser desde el vientre. Muchas personas, por ejemplo, embarazadas, me dicen, oye, Carla, pero es que al estar embarazada yo finalmente tengo luz verde, puedo ir corriendo por las masitas, los donuts, las hamburguesas. Y le digo, no. A ver, pongámonos a pensar en el siguiente ejemplo. Si tú vas a construir tu casa, Lucy, ¿vas a buscar los mejores materiales o materiales de segunda, de Claro, claro. tercera? Es tu casa. Entonces, ahora, eso con tu casa. Ahora pongámonos en la situación real. Es un ser humano el que se está creando. ¿Con qué vamos a crear su sistema circulatorio, su sistema respiratorio, su sistema inmune? Es decir, pongámonos a pensar en todo eso y eso tiene que ver con esa conciencia que incluso va, si se puede, mucho antes de la gestación. Ahora, si estás en plena gestación y conoces esta información recién, no te culpes, ¿sí? Comienzas de aquí hacia adelante. No importa en qué lugar estés, tu hijo ya nació, no pudiste hacer nada en el embarazo porque no tenías la información, no pasa nada, comienzas de aquí para adelante. Pero en el caso, por ejemplo, de la gestación, en el séptimo mes se forma el sistema inmune del niño. ¿Qué alimentos para sistema inmune has consumido? De hecho, entre paréntesis, los alimentos para sistema inmune en la naturaleza son todos los que están pintados de color verde oscuro, azulado, incluso morado. Ahí tenemos muchos ejemplos. Espinaca, col rizada, tienes el perejil, tienes muchísimo, todo, acelga, todo lo que está pintado de color verde oscuro es alimento para sistema inmune. Lo que está pintado en azul en la naturaleza, arándanos, higos, que es casi negro, remolacha, que es de color morado, uvas de ese color, es decir, tienes muchas opciones, pero ¿cuánto de eso comiste en el séptimo mes, por ejemplo, de embarazo? No tenemos primero la información y segundo, creemos que es una luz verde para comer chatarra. Y en realidad después, cuando nuestros niños nacen con alergias o Claro, con porque no comen con déficit, conciencia, sino solamente comen por autollenarse, ¿no? exacto, entonces esa es la dinámica que debería suceder en un mundo ideal. En un mundo ideal viene desde la planificación. Vamos a tener un hijo, ok, ¿cómo estás comiendo tú? ¿Cómo estoy comiendo yo? ¿Cómo nos estamos alimentando y nutriéndonos? De todas las maneras, esto es integral, Lucy, todo tiene que ver con todo. Y cuando me dicen, no, pero ¿por qué solo alimentación? Es que no es solo alimentación. Es como que tú me digas, estoy comiendo todo perfectamente bien, como saludable, pura alimentación curativa, pero estás odiando a tu vecino o tienes rencor con la familia de tu esposo, o tienes rencor con tu pareja. Eso no funciona así. Tenemos que comenzar a integrar todo. Reitero que el cuerpo no distingue de dónde viene la información. Y es como, por ejemplo,
o el otro extremo, cuando tenemos una persona muy espiritual. Dices, ok, muy espiritual, haces tus meditaciones y todo, pero muy espiritual. Si sigues comiendo como comes chatarra, vas a ser muy espiritual, pero con gastritis. Muy espiritual, pero con diabetes. Claro. Entonces, todo tiene que ver con todo. Una Y cosa todo te jala conecta, a la claro, claro, otra. tu mente, corazón, espíritu, Y sí, ahí sí. vas entendiendo cómo es que Y funciona tus la vida. intestinos. Por supuesto, porque ahí comienza todo. Entonces, cuando comenzamos a entender esa fusión de todo lo que nos va conectando con esta vida, comenzamos desde ese agradecimiento, lo que estamos permitiendo y no entrar a nuestro cuerpo. Porque si tú ya eres consciente, dices, ok, hay ciertas cosas que en reuniones sociales y demás, ¿por qué no? Pero cuando estamos trabajando realmente desde la conciencia, tú sabes hasta dónde, tú sabes que sí, tú sabes dónde más vas a reforzar si quieres tu alimentación para Ujú. poder permitirte compartir con otras personas, que eso está bien. Pero ahora estamos en un mundo en el que el compartir y la comida se ha vuelto tan fuerte y culturalmente tan fuerte, pero todo es con chatarra. O sea, no hay opciones, por ejemplo, en los cumpleaños de una mesa con frutas. Por ejemplo, en el cumpleaños de mi hija, cuando yo ponía la mesa de frutas, Bueno, sí las hay, pasa que no se la comen. exacto, no se las comen o no van y no sacan una, o bueno, las mamás también, que son parte de la enseñanza. Y en eso hay algo muy importante, y esto va para todas las mamás, y ojo, los papás. Si tú quieres un cambio en tu hijo, comienza por ti, porque ojo, tu hijo no va a hacer lo que tú le digas, no lo va a hacer, va a hacer lo que tú hagas. Así que no podemos decirle a nuestro hijo, oye hijo, deja de tomar gaseosa cuando te está viendo con la gaseosa. No funciona así. Tu hijo va a hacer repetición y copia fiel de lo que le estás enseñando. Así que lo que sea que quieras enseñarle, enséñaselo con el ejemplo. Muy bien, gracias, Carla. Gracias por venir acá Ha sido un placer, y Lucy. gracias por la enseñanza. No, para mí es fantástico poder compartir contigo. Sé cómo vas empoderando a todas esas diferentes áreas, mujeres sobre todo, que bueno, están en diferentes situaciones a veces de dolor y créanme que se puede. Y se puede desde el agradecimiento. Y se puede, no importa si estás sola, acompañada en este proceso llamado vida, siempre vas a tener algo más grande que te acompaña y una decisión y un compromiso que va a salir de tu corazón. No importa por lo que estés atravesando, créeme, pasando por la epigenética. Solo el 2% de las enfermedades son genéticas de nacimiento, es decir, el otro 98% se debe a un sistema inmune débil. ¿Qué quiere decir? Que sí está en nuestras manos. En el gran porcentaje de las situaciones que por ahí se nos presenten, está en nuestras manos hacer un cambio. Y te agradezco infinitamente, Lucy, por este espacio, por la oportunidad. Y bueno, a seguirte también en las redes y en el canal, porque creo que cada una de las lecciones que se van aprendiendo contigo, pues son de vital importancia para la vida misma. Claro que sí. Seguimos educando con conciencia. Gracias, Lucy. Gracias a ti. Esto ha sido un episodio más de Conversation Loves, esta vez con Carla Rebollo. Gracias, Carla. Gracias a ti, Lucy.